y de degollarlo, inmolarlo, sacar su sangre. Y dice la escritura, el versículo 7 de Éxodo 12:7, que ellos tenían que tomar la sangre de ese animalito y tenían que ponerla en los dindeles de las puertas, como decir, hermanos, si este fuese la puerta, entonces el Señor dijo que había que poner un tar de sangre en los dindeles de la puerta, hermanos, y dentro de la casa se quedaban todos esa noche, porque la Biblia dice, es muy claro, versículo 13, si ustedes me pudieran seguir, si no yo les leo, el versículo 12 de Éxodo 12:12 dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y el versículo 13, Dios dice, yo, dice el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Todo eso nos recuerda. Para el pueblo de Israel, hermanos amados, esa noche, amados, la salvación del primogénito y de toda la gente del pueblo consistía, hermanos, en que tenían que obedecer, número uno, obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo? Traían un corderito inocente, dice la Biblia, hermanos, sin defecto. 12:5 dice, sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y dice, hermano, que ese animalito entonces lo iban a inmolar, iban a sacar su sangre y iban a ponerla en el lindel de la puerta. Y esa noche, hermanos, esa noche cuando el ángel de la muerte iba a herir a todos los primogénitos de Egipto, él iba a mirar y pasando, y donde quiera que había la sangre, pasaré de vosotros, dice. Tenemos que entender eso, hermanos. La sangre del Señor Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Es la sangre de Jesús la que puesta sobre nosotros, hermanos, nos inhibe de la justicia, del castigo de Dios. Cuando usted queda inmerso bajo la sangre de Cristo, entonces, hermanos, el ángel del mal, la muerte, no le puede hacer daño. Ese cuadro, hermanos, tan hermoso del Antiguo Testamento, esa noche, amados, en toda la nación de Egipto murieron todos los primogénitos. Fue una noche terrible, caótica para el pueblo de Egipto. Desde el primogénito del rey hasta la familia más humilde murió el niño mayor. Y aún de los animales, hermanos. Hubo mortandad esa noche, pero en el pueblo de Dios no murió nadie. ¿Y sabe por qué no murió? Porque ellos, hermanos, habían puesto la sangre de ese cordero, hermanos, en la puerta. Cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, hermanos, en el libro de San Juan, en el capítulo 1, hermanos, yo quiero mostrarles ahí en el Evangelio según San Juan, hermanos, una palabra muy buena para nuestro corazón, hermanos. Ahí, San Juan, el capítulo 1, el versículo 29. Mire, San Juan estaba bautizando en el río Jordán, Juan Bautista, y estaba viniendo la gente a él. El versículo 29 dice, hermano, Juan 1:29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Juan Bautista, cuando ve al Señor Jesús, le dice a la gente, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como ustedes me están siguiendo y son muy entendidos, en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo fue libre, hermanos, por la sangre de un animalito de 4 patas inocente. Ahora, hermanos, en la era del Nuevo Testamento, la era nuevo testamentaria, ya no es un animalito. Ya no sacrificamos en un altar, porque Jesucristo ya se sacrificó una vez para siempre, porque la Pascua ya fue ofrecida. Ahora, hermanos y hermanas,
Nuestra seguridad de salvación depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es maravilloso, hermanos. La Escritura dice, Segunda de Corintios capítulo 5, hermanos, dice ahí, hermanos, que al que no conoció pecado, Segunda de Corintios 5, 21, algunos lo están buscando. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el Señor Jesús. Entonces, hermanos, hoy podemos decir, hermanos amados, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Amén? Eso es lo que dice la Biblia. Eso quiere decir que si nos cubrimos con la sangre de Cristo, el ángel de la muerte no nos alcanza. Hermanos, tenemos vida, tenemos libertad. Tenemos que permitir y dejar, hermanos, que la sangre de Cristo fluya, que sea realmente, hermanos amados, nuestra fe y nuestra convicción en lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Quería mostrarles algunas especificaciones aquí muy interesantes. La Escritura dice, hermanos amados, que el cordero que ofrecían, hermanos míos, los hebreos, tenía que ser un animalito sin tacha, un animalito completamente perfecto, hermanos. En el Nuevo Testamento, refiriéndose entonces al Cordero de Dios, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, hermanos, dice ahí las Sagradas Escrituras, refiriéndose al Señor Jesucristo, una palabra muy interesante. Hebreos en el capítulo 7, en el versículo, hermanos, 22. Ahí hay una palabra, hermanos, muy interesante. Versículo 22, Hebreos 7, 22. Discúlpenme que los estoy moviendo por la Biblia, pero realmente, hermano, eso es algo que nos ayuda para entender más en lo posible este acto de la cena del Señor. Miren lo que dice el versículo 22, 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose al Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, es el mismo, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y por favor, mire, hermanos amados, estas verdades. Es santo, ¿qué más dice, hermanos? Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso es el Señor Jesús. Ese es el Cordero de Dios. Y el Señor dijo aquí, hermanos, en esta tarde delante de nosotros está la palabra. El Señor dijo todas las veces, sin excepción, todas las veces que ustedes participen de este pan y de esta copa, la muerte del Señor están anunciando hasta que Él venga. ¿Qué solemnidad tiene eso? ¿Qué recuerdo más grande y maravilloso, hermanos, tiene eso? El Señor Jesucristo, hermanos, la estableció, hermanos. Él fue el de la idea, amados míos. Entonces, antes del Señor ir a la cruz, Él le dijo a los discípulos, hermanos, lo que significaba la muerte de Él y la sangre de Él. Amados hermanos, hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón, hermanos, a nuestro corazón por lo que el Señor Jesucristo hizo, hermanos, entonces en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando ustedes vienen a participar de la cena del Señor, el pastor les dice a ustedes, o el ministro, que ustedes pide que ustedes sean bautizados evangélicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las razones por las cuales hacemos eso, hermanos, es porque queremos que ustedes no participen de estos elementos inadvertidamente, o de una manera, hermanos, de cualquier manera. Es porque anhelamos con todo el corazón que ustedes participen, hermanos, conscientes, totalmente, hermanos, de lo que ustedes entonces están, hermanos amados, o van a celebrar. Algunos de los propósitos, hermanos, por los cuales participamos de esta cena. Uno, recordamos, hermanos y hermanas, la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Nunca podemos olvidarlo. Nunca podemos pasar por alto que un día el Hijo de Dios murió en la cruz para hacer posible
que todos nuestros pecados sean perdonados. La cena del Señor, eso nos recuerda que el Señor, hermanos, entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Segundo asunto que nos ayuda, hermano, es para fortalecer y sanar nuestra vida, hermano. Darnos fuerza espiritual para continuar. ¿Quién lo creyera? Y así es. Cuando usted participa de la cena del Señor, hay como un examen exhaustivo que usted hace internamente. Usted se pregunta, ¿no se ha dado cuenta que algunas veces el hermano Anacleto Martínez, aquí no hay ningún Anacleto Martínez, no participa de la cena del Señor? ¿Y sabe por qué no participa? Porque el venir aquí a participar, hay algo que le hace pensar, oye, pero usted no está listo. Algo por allá adentro le hace pensar. Y los que vienen, es porque ellos vienen, hermanos, diciendo, yo sí puedo participar. Fíjense que hay dentro como una voz que habla claramente y dice, usted sí, usted no, pero allá dentro de usted. Entonces, hermanos, cuando participamos de estas verdades, hermanos, hacemos un examen. Hacemos un examen exhaustivo y le decimos, Señor, ayúdame a entender, yo puedo participar o no. Y, hermanos amados, dice que este acto es también para llevarnos a nosotros, traer a la memoria que Cristo Jesús perdona los pecados. Y entonces, la cena del Señor, hermanos amados, nos ayuda a pensar, amados míos, que hay perdón, que podemos, hermanos, pedirle perdón, hermanos, al Señor Jesucristo. Entonces vamos, hermanos, a Él anunciando que a través de su muerte, del costo que Él pagó en la cruz del Calvario, nuestros pecados son perdonados. Ay, queridos, entendamos eso. Usted viene participando aquí diciendo, mis pecados son cubiertos por la sangre de Jesús. Amén. Mis pecados ahora no tienen mando en mí. El pecado no se apodera de mí porque el pecado ya no está. El pecado se fue. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 11 al 14, el pecado no se puede enseñorear de nosotros, hermanos. Los vicios no pueden mandar en su vida, no pueden, hermanos amados, porque nosotros, dice la Escritura, no estamos bajo la ley que nos obliga y nos declara usted es malo y pecador, sino estamos bajo la gracia que nos recuerda que Cristo llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor por eso, hermanos. Gracias damos al Señor Jesucristo, hermanos, porque podemos discernir. La otra cosa que nos ayuda mucho, el propósito de esta cena, hermano, es saber que el Señor vuelve a la tierra otra vez por segunda vez. Que Él viene otra vez, hermanos, que es un hecho realmente muy grande, muy importante, hermanos, sin duda. Entonces, hermanos, también es un acto espiritual de comunión. Cuando usted viene a recibir la cena del Señor, una de las verdades hermosísimas de la Biblia es que usted está diciendo, yo estoy en comunión con Dios y también estoy en comunión con mis hermanos. O sea, es un acto de comunión fraternal. Es reunirnos alrededor de la mesa del Señor para decir, estoy en comunión con mis hermanos, tengo comunión con mi hermano, tengo comunión con mi hermana. Una iglesia crece cuando hay unidad, cuando hay comunión, cuando hay ese amor recíproco, hermano, entre los hermanos delante del Señor. Amén, hermanos. No podemos permitir de ninguna manera, hermanos, que el enemigo gane ventaja. No somos de esos que no podemos mirar para allá porque allá está la hermana Julana que no me gusta, que la veo, como dice, la mastico pero no la paso. Eso no es nuestro. Nosotros amamos por igual y nos amamos, hermanos, en el nombre del Señor, limpia y de una manera pura. Amén, amados. Amén. Eso es parte, hermano, de la importancia, hermanos, de la cena del Señor. En la iglesia de Corinto, como les dije, hermanos y hermanas, habían divisiones, habían problemas. La iglesia llegó, hermano, a sentirse muy orgullosa de los dones del Espíritu. Ellos llegaron a tener todos los dones y llegaron a pelearse por los dones. Yo tengo determinado don y usted no tiene ese, entonces se peleaban entre ellos, hermanos. Porque hay una razón bien concreta y clara, hermanos y hermanas. La Biblia en ninguna parte dice que los dones santifican a nadie. Hay personas que pueden hablar lenguas, echar fuera demonios, donde sanidad o qué sé yo más que se pueda hacer, hermanos, echar fuera demonios, pero eso no hace que la persona sea limpia y pura.
Fíjense ustedes, hermanos, que la Escritura menciona con mucha claridad. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, en Mateo 7:22. Mateo 7:22. El Señor dijo, muchos me dirán en aquel día. Muchos, no pocos. Diciendo, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre profetizamos, Señor. Y el Señor dice, yo nunca les conocí. No olviden esto, hermanos. Los dones no santifican a nadie. El Espíritu Santo sí, Él es el que santifica. Y eso es importante. No vaya tras los dones, cuidado. Porque, hermanos y hermanas, los dones del Espíritu Santo son algo maravilloso. Y los necesitamos en la iglesia, por favor, amados míos. Pero, queridos, los dones del Espíritu no santifican a nadie. Usted tiene y yo que vivir una vida limpia. Dios tiene más cuidado y quiere de usted una vida santa, un carácter limpio, hermanos, más que palabras y palabras y palabras. Amén, amados. Amén. En la iglesia de Corinto había eso. En la iglesia de Corinto había muchas dificultades en ese orden de ideas. Quiero mostrarles en 2 de Corintios, hermanos, un asunto muy triste que había y el apóstol Pablo, hermanos amados, lo menciona. En el capítulo 12 de 2 de Corintios, hermanos, el apóstol Pablo está mencionando, déjeme, yo le digo, versículo 20, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 20, pues me temo, dijo el apóstol Pablo, que cuando llegue no os halle tales como quiero. ¿Alguien me sigue? Sí. Y yo sea hallado de vosotros cuando queréis. Oiga esto, hermano. Que haya entre vosotros, ¿qué? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Y dice Pablo, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y ¿qué? Y no se han arrepentido de la inmundicia y de la fornicación y la lascivia que han cometido. Diciendo el hermano Pablo, hablando de esa manera a la iglesia. Pablo dice sí. Pero hermano Pablo, la iglesia de Corinto, ellos tienen todos los dones del Espíritu, ya lo leímos. Pero ya les dije, hermanos, llegaron a una manera de utilizar para pelear, para sentirse más importantes el uno que el otro, y el carácter no era un carácter limpio y santo. Dios quiere un carácter limpio, hermanos amados. Amén. Dios quiere un carácter limpio para usar los dones del Espíritu. Ahora, amados hermanos, el apóstol Pablo, él dice, hermanos, en 1 de Corintios, el capítulo 13, hermanos, una palabra muy hermosa, por favor, mire eso conmigo. En el capítulo 12 de 1 de Corintios, el capítulo 20, versículo 29, 1 de Corintios 12, 29, Pablo está preguntando, ¿son todos apóstoles en la iglesia? ¿Qué decimos, hermanos? No. ¿Todos son profetas en la iglesia? No. ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Hasta aquí decimos, ¿cómo puedo yo pelear entonces, amados? Alguien puede decir, si usted no tiene determinado don, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Pero ¿cómo así? Eso no es lo que enseña la Biblia. El último versículo dice Pablo, procuren los dones mejores. Procuren los dones mejores. Más que yo os muestro que un camino más excelente que los dones. Por favor, Pablo nunca está diciendo que no son los dones del Espíritu ni que no los necesitamos. Nunca, pero nunca. Los dones del Espíritu Santo los necesitamos en la iglesia. Digan amén, hermano. Amén. Aleluya, amén. Pero San Pablo está diciendo, yo les doy un camino más allá, excelente. Y es, versículo 1, 13:1. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, entonces vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, Pablo dice, si yo tengo dones y todo eso, pero yo no tengo amor, soy así. Algo así, suena
Algo así que suena, hermanos, pero no tengo amor. Soy así. Versículo 2, 13, 2. Si tuviese profecía, entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, entonces ¿qué? Nada soy. Nada soy. Versículo 3, si le partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces entendemos, hermanos amados, que el amor es fruto del Espíritu Santo. Los dones, hermanos, no santifican la vida suya. Uno no puede ir tras un don. Yo sé, hermanos amados, hay iglesias, hermanos amados, donde la gente le dan hasta 5 profecías de entrada. Y la gente va corriendo a ver qué Dios me dice. Hermanos, la mejor y mayor profecía que tenemos es la que está escrita en la palabra de Dios. Amén, hermanos. No vamos tras eso. Y queridos, la escritura aquí menciona claramente entonces la importancia del amor. ¿De qué me serviría, hermano, tener dones y no amo? No tengo un corazón de amor. Eso no conviene y eso no sirve. Los fariseos en el tiempo de Jesús tenían todo el conocimiento de la verdad, pero no tenían amor. La Biblia dice, hermanos, en 1 Corintios 2, 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas, dice, para aquellos que le aman. Entonces, la cena del Señor, hermanos amados, nos recuerda básicamente 3 cosas. Una, que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Amén. Número 2, que si Cristo viene esta tarde nos vamos con Él. Amén. Y número 3, hermanos amados, que estamos en comunión con Dios y en comunión con nuestros hermanos. Que hay un ambiente de comunión. Yo estoy orando y quiero que ustedes se sumen conmigo. Este es el año de la iglesia Amor y Vida en Cristo. Amén. Vamos a trabajar. Vamos a ganar a nuestro mundo para Cristo. Yo pienso y siento en mi alma, hermanos, que ya hemos engordado un poquito. Ya conocemos muchas cositas de la Biblia, hermanos. Ya es tiempo, hermanos, de darnos a conocer. Ya es tiempo de dar a otros hermanos el mensaje de Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar al Señor.